aquí. Mira, aquí solicitan chicas para... Mira, moto, no puede circular en moto por ese decreto. Los negocios tienen que abrir o cerrado porque se incendió. Mira, aquí también solicitan antes del siniestro de organismo de catastrófico para poca gente por la avenida B, una hermosísima. Entonces, gracias. Mira, ya vieron la Tropicana, que eso son motivos de... partir y activar. Duelo nacional, Barquisimeto, duelo nacional. Naguará, estoy por acá por la 20, que se la he traído unas 50 veces por lo menos, pero como es la vía más comercial de la ciudad, se la voy a traer. Pasando luego por aquí. Se las voy a traer para que veamos cómo se está cumpliendo el duelo nacional. Hoy es martes 6 de julio. Mire, aquí solicitan chicas para trabajar atención al cliente en esta tienda Naguará, que está grande, ¿vale? Se ve resuelta. Y ahí está el Capital Plaza. Bueno, les traigo la mira, moto, no puede circular en moto por la 20. Bueno, los pillaron. No se hace, pues. Quizá eran de otra parte y no sabían. Ahí le están poniendo su sanción. Bien. Les voy a hablar de cómo está la situación aquí en Barquisimeto luego de los terribles sucesos del 24 de junio a las 6:04 de la tarde, y del duelo nacional, cómo se está cumpliendo el duelo nacional decretado por la Presidencia de la República el 1 de julio. El 1 de julio a partir de las 6 de la tarde. Entre una de las disposiciones de ese decreto, pues estaba banderas a media asta, cero música a todo volumen, ley seca a partir, creo que de las 6 de la tarde en los distintos establecimientos. Algunas de esas medidas. Aquí hay música, que hay gente que hace caso omiso al decreto, pero musiquita a baja volumen. Tampoco es que vamos a decir que están incumpliendo el decreto, pero la idea es que cumplamos, pues. Y por lo que puedo ver, sí se está cumpliendo, amigos. Como les dije, hoy es martes 6 de julio. Mañana termina ese decreto, el efecto de ese decreto de duelo nacional por la 20, poco movimiento. Dentro de un rato juega Argentina contra Egipto, octavos de final. Vamos a ver qué hace Messi hoy. Bueno, les traigo la 20 con ese objetivo, ver cómo está el duelo nacional por acá. Las cifras terribles. Terribles realmente. Las oficiales, 3.535 fallecidos, desgraciadamente, que en paz descansen. Casi 7.000 heridos. Casi 7.000 heridos y unos 17.000 damnificados en todo el país. Por acá no hay luz, no hay electricidad. Pero bueno, los negocios tienen que abrir. Los negocios tienen que abrir, hay que producir, porque así es que se va a levantar el país. Generando empleos, manteniendo empleos
pagando impuestos para la reconstrucción, la producción, etcétera. Entonces eso no se puede detener, pero con el debido respeto. Y para eso es el decreto de duelo nacional. Cero rumba y cero celebraciones demasiado ruidosas. Por ejemplo, yo estuve en el Sambil. Sambil estuvo cerrado porque se incendió por dentro, sin muchas consecuencias. Pero estuvo cerrado varios días y lo abrieron recientemente. Y bueno, yo estuve por el Sambil. Las pantallas estaban apagadas para mucha gente va a los centros comerciales a ver los juegos. Estaban apagadas. Igualmente en las Trinitarias. Pero sí había locales, pero muy particulares, con su espacio propio, que sí tenían sus pantallas abiertas. Tienen que producir, pero haciéndolo por respeto. Como pueden ustedes ver por la avenida 20, la mayoría de las personas, es más, miren, este comercio de chinos tiene esta heladería súper famosa, tiene una bandera acá publicado. Buen gesto, porque no he visto otras en otros lugares. Entonces, ando por Barquicenter y en general puedo decir que la gente es respetuosa. Sí están respetando el decreto, gracias a Dios. Demasiado terrible lo sucedido. Aparte de ello viene la siguiente etapa, que es la reconstrucción, no solo de infraestructura, servicios y demás, sino de vida, de la vida, pues de los que sobrevivieron. Mucha gente sin hogar. Mira, aquí también solicitan gente para trabajar en esta tienda y bueno, su banderita ahí ondeando. Reconstruir vidas. Mucha gente quedó sin hogar. Terrible, pues. Pero el ser humano suele ser resiliente y estoy seguro que se saldrá adelante. Por ahí el Ejecutivo Nacional creó la misión Renacer Venezuela, creo que se llama. Eso para trabajar en todo lo que es la construcción de viviendas, asignación, todo lo demás. Esperemos que sea efectiva esa misión, porque es mucha la inversión que hay que hacer, muchas casas que hay que construir. Hay que determinar también los estudios de los edificios que no colapsaron, tanto en las zonas más afectadas, La Guaira, Caracas, Aragua, Carabobo. Los edificios que quedaron en pie, esos hay que revisarlos bien para ver si se pueden habilitar, reconstruir. Y también hay que determinar si en La Guaira se puede seguir habitando. La gran mayoría de las personas dicen que no, porque ese es un terreno con suelos sumamente arenosos que tienen mucha humedad y ahí no se pueden hacer grandes construcciones. Lo que se pregunta uno es cómo antes del siniestro habían grandes construcciones ahí. Buena pregunta, que bueno, el tiempo dirá por qué se otorgaron esos permisos. Y también hay bastantes comentarios acerca del material utilizado. El material era malo, no apto para soportar movimientos telúricos. También se comenta que el cemento venezolano que producen las fábricas del país no son aptas para la construcción de organismos, de infraestructura, de inmuebles
de grandes dimensiones. También se comenta que hay una norma, la Covenin, no recuerdo el nombre, pues que muchas construcciones posteriores a la emisión de esa norma no la cumplían. Entonces hay muchas interrogantes, incógnitas. Por más que sea, todavía es muy reciente ese evento tan catastrófico para Venezuela. Entonces, como pueden ver, sí, se puede decir que se está cumpliendo a cabalidad el decreto, que hay otra bandera ondeando en esta tienda. Por cierto, creo que es nueva, con su bandera. Entonces, hay que... puedo decir que se está cumpliendo el decreto de duelo nacional. Entonces, bueno, eso era lo que quería hacer pasando por aquí, constatarlo. Y lo que sí veo que hay poca gente por la avenida 20. Otras informaciones que he conseguido es que he conseguido en los medios de comunicación es que mucha gente de La Guaira quiere emigrar de ahí. Mucha gente ya no quiere seguir viviendo ahí. Bueno, ya van 2 desastres. En el 98 recordemos el deslave, que tuvo gran cantidad de víctimas también. También fue un evento catastrófico allá en la zona costera, por allá por La Guaira, el estado de La Guaira. También con miles y miles de víctimas. Entonces ya van 2 eventos terribles. Entonces, no está fácil seguir la vida ahí, pues, como normalmente se venía desarrollado. Lástima, porque esa es una zona hermosísima, al frente del Caribe. Un escape para los caraqueños, porque tienen el mar cerquita, pero en definitiva los estudios dirán qué es lo que hay que hacer. Expertos señalan que se puede construir, pero bajo medidas que son muy caras. Por ejemplo, las que implementó Dubái para poder estar en un desierto. Y aún así, con las inversiones multimillonarias de ese país tan rico, han ocurrido inundaciones y otros eventos. Entonces, mira, un colega ahí haciendo un comercial. Entonces, se podría construir de esa manera, pues con medidas antisísmicas, pero muy costosas. Y saben que el país no cuenta con tanto, a pesar del nuevo boom petrolero que poco a poco pues se está dando. No alcanza el dinero. Acá a Lara han llegado unos 230, 40 damnificados de allá de La Guaira. Y algunos vienen ya con sus familiares. Y bueno, tratando de rehacer su vida en otras tierras. Entonces, bueno, recorriendo la avenida 20, estoy haciendo estos comentarios. Otros datos, bueno, las clases comenzaron ayer. El gobierno también como es lógico, había suspendido las clases a todo nivel, pero ayer comenzaron de nuevo.
salvo por ejemplo la UCLA en el decanato de ciencias. En el decanato de ciencias económicas y empresariales no había clase. Mira, ya está el Rialto, que ya le hice un video acerca de su demolición, que en realidad no es demolición, es remodelación. En fin, vayan a ver ese video, uno que hice hace recientemente de la calle 29. Me recorrí toda la calle 29 desde San José hasta la iglesia La Paz, donde me meto, que está bien bonita por dentro, como siempre. Entonces, siguiendo con los comentarios de la catástrofe, pues sí, ayer comenzaron las clases y de los distintos niveles. Y otra cosa, mucha ayuda internacional. Vinieron al país casi 4.000 rescatistas. Casi 4.000 rescatistas de diversas partes del mundo. También ha llegado mucha ayuda económica. Venezolanos viviendo en diversas partes del mundo han organizado centros de acopio, recolección de dinero en GoFundMe, buscando ayudar pues a sus compatriotas aquí en el país. En Lara el movimiento ha sido impresionante también, centros de acopio por todos lados. Varios de ellos se los puse en Instagram. Y todavía, porque la ayuda no es solamente inmediatamente al evento, sino que después viene también una parte súper difícil. Como les comenté ahí, casi 17.000 damnificados. Casi 17.000 damnificados. Esa gente necesita comer todos los días, necesitan baños, necesitan donde dormir, etcétera. Y pues se necesita mucho dinero, valga la redundancia, mucho dinero. Por tanto, la ayuda sigue siendo muy necesaria y no puede flaquear. El gobierno también se está moviendo con millones de dólares, miles de millones de dólares que están congelados en distintos organismos del mundo. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tiene 4.000 y tantos millones de dólares. Recuerdo también que hay una gran cantidad de oro. El Rey Vital de la 31. Y allá vieron la Tropicana, que eso ahí nunca volvió a operar. Facilito podría quedar otra tienda. Sí, el Fondo Monetario Internacional hay 4.000, casi 5.000 millones de dólares. Y en Inglaterra, sé que en un banco allá en Inglaterra hay 2.000 millones de dólares en reservas de oro.
todas esas plantas encendidas porque no hay electricidad por esta zona. Entonces, como le dije, hay 2.000 millones de dólares congelados en un banco de Inglaterra y muchos activos en diversas partes del mundo, pues que bueno, por ahí se pueden obtener recursos si liberan eso, porque son motivos de necesidad humanitaria. Pues. El país necesita reconstruirse, según creo que es la ONU, calcularon las pérdidas nada más económicas en 37.000 millones de dólares. En La Guaira funcionaban muchas fábricas, muchas empresas, aparte de los hoteles. Recuerden que esa era una zona muy turística. Creo que el Hotel Edward se vino abajo totalmente. Ahí estaban alojados los familiares de peloteros, de futbolistas, y bueno, muchos fallecieron, muchos familiares. Escenas dantescas, horribles. Impresionante la magnitud de este suceso. Ustedes ven los videos en TikTok, en Instagram, en YouTube, y son increíbles, pues, lo fuerte de esos movimientos sísmicos. Entonces, bueno, se necesita mucho dinero para reconstruir al país. Gracias a Dios, pues el venezolano es muy resiliente y se saldrá adelante, eso no cabe duda, pero hay que hacer un esfuerzo titánico. Entonces, bueno, amigos, el mercantil, el banco mercantil, sigo por la 20, ya no me acuerdo por dónde voy, creo que es la 36. Este restaurante es relativamente nuevo, miren cómo están los pollitos aquí. Pollito asadito, sabroso. Entonces, echarle pichón, pues, echarle pichón, hay que continuar. También hubo daños en hospitales de Caracas. Como no recuerdo cuáles, no voy a mencionar, salvo el de la maternidad Concepción Palacios, que algunas partes de la maternidad fueron inhabilitadas, pero así como ese hospital tan importante, hubo otros que sufrieron daños y los están acondicionando de nuevo. El aeropuerto internacional de Maiquetía también sufrió daños importantísimos. Por ahora están habilitando una de las pistas, porque esas pistas se partieron por la mitad y están agrietadas. Están agrietadas y están acondicionando por lo menos una para que empiecen a llegar los vuelos, no solamente de ayuda humanitaria, sino también de los vuelos comerciales. En los días inmediatos al suceso, los vuelos de ayuda humanitaria fueron reasignados a Maracay, al aeropuerto de Palo Negro. Entonces ahí, ese aeropuerto recibió los vuelos que en otras circunstancias hubiesen llegado a Maiquetía. Entonces no sé si se me pasa algo de esta actualización. Miren, por aquí está el hotelito de $3 en Aguará. Si no te queda otra, pues bueno, aquí muere. $3, Naguará. $3 para que resuelvas. Allá donde quedaba el bingo, y creo que quedaba un Banesco también. No, por la 37.
esta zona, que hay muchas tiendas de motos y bicicletas. Por allá pueden ver algunas de las tiendas de motos y bicicletas, y por este lado también. Y más o menos eso es lo que hasta el día de hoy, martes 6 de julio, a las 12 del mediodía, 12:30, más o menos lo que acontece en el país respecto al sismo, y lo que me trajo principalmente a hacer este video por acá, que es lo del luto nacional. Puedo decir que en un porcentaje altísimo se ha respetado como tiene que ser, sin dejar de producir, porque hay que seguir. Las empresas tienen que pagar impuestos, tienen que pagar salario, entonces no se pueden detener mucho tiempo. Entonces, bueno, ya vamos a llegar a la 41, a la calle 41. Bueno, esta es la 40, si no me equivoco. Vamos a llegar al centro comercial Crepuscular. Panadería por aquí. De acá voy a saltar para la 51. Voy a grabarle la 51. Es otra zona de Barquisimeto, quizás no tan conocida, pero vamos a abarcarla también. El Hotel Miami, Naguará, otro eterno. Por cierto, lo están vendiendo allá. Allá arriba se ve el cartelito. El Hotel Miami, un clásico también. El Danubio Azul. Los más veteranos deben haber hecho historia ahí en el Danubio Azul. Hotel, bar, restaurante. En la 40. Tranquila, tuvo la avenida 20. Duro. Antes la gente era tímida y se ponía recelosa cuando les pasaba una cámara cerca. Ahorita no, ahorita todos quieren salir en los diversos creadores de contenido. La gente sabe que bueno, las personas, miren esa casa. Me gustaría que Gabriel Marulo me contara de esa casa, porque es una casa que se ve de otros tiempos, y de la Asociación de Cronistas de Barquisimeto. Se llama La Castellana. Muy singular la casa. Miren, tienen esta fruta tan divina, tan sabrosa, que es el merey. Vamos a subir la cámara para que vean el merey, que esto es bien sabroso. Está súper cargadísima, miren. Aunque tan chiquitico, pero tan madurito. Eso es muy sabroso. Una fruta muy jugosa también. Divino. Centro comercial. El centro comercial Crepuscular.
Otro de los grandes centros comerciales, Naguará Antonio. Esta tienda también es viejísima aquí, abierta por supuesto. Pura elegancia. Poco tiempo, este centro comercial debe tener como 3 años, no creo que más. Barquisimeto, ya estamos por la 41. Voy a grabarles hasta la 42 y después agarro para la 51 para que conozcan esa calle barquisimetana. Miren, una agencia de ventas de Toyota. Naguará, puro billete pues de Toyota. Concesionario de Toyota para los amantes de estos vehículos tan impresionantemente buenos, súper famosos. Amigos, estoy llegando a la 42, a la avenida Rómulo Gallegos. Gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita, que seguimos en esta lucha.